¿Quién es realmente este hombre cubierto de grasa? Mientras Sofía Salinas se burlaba del humilde mecánico en su pequeño taller de barrio, no podía imaginar que bajo aquellas manos manchadas de aceite se escondía un secreto que cambiaría para siempre el imperio de su padre. Las risas despectivas resonaban entre las herramientas oxidadas, pero pronto el silencio caería sobre ella como un manto frío, porque a veces el verdadero poder no reside en quien tiene el auto más lujoso, sino en quien guarda las llaves del futuro. El rugido del motor Ferrari se apagó de golpe, dejando a Sofía Salinas Serrano varada en la parte más humilde de la Ciudad de México. Su vestido de diseñador y sus joyas resplandecientes contrastaban con las calles deterioradas del barrio de San Ángel. Miró con desdén a su alrededor mientras pasaba sus dedos perfectamente manicurados por su cabello castaño, recogido en una coleta impecable. «¡Maldita sea!», exclamó golpeando el volante con frustración. $250,000 y no puede funcionar correctamente, Sofía. De 23 años, hija única del magnate Francisco Salinas, dueño de Salinas Industries, nunca había experimentado la sensación de impotencia que ahora la invadía. Su teléfono marcaba sin servicio, y las nubes amenazaban con una tormenta inminente. El humo que salía del capó de su Ferrari rojo no auguraba nada bueno. A lo lejos, divisó un letrero descolorido que rezaba «Taller Colón, reparaciones automotrices». Las letras desvanecidas apenas eran legibles bajo la tenue luz del atardecer. Sofía arrugó la nariz con disgusto. Jamás había puesto un pie en un lugar así, pero su desesperación superaba momentáneamente su orgullo. Con paso decidido y tacones resonando sobre el pavimento agrietado, se dirigió hacia el modesto establecimiento. El olor a aceite, metal y sudor la golpeó inmediatamente, provocándole una mueca de repulsión. «¿Hay alguien aquí?», llamó con voz autoritaria, como quien está acostumbrada a ser atendida al instante. De debajo de un viejo Chevrolet apareció un hombre, primero sus piernas, luego su torso y finalmente su rostro cubierto parcialmente de grasa. Iván Colón Cabrera, de 35 años, se incorporó lentamente, revelando una figura imponente que Sofía no esperaba encontrar en un lugar tan humilde. Alto, de hombros anchos y brazos musculosos que se marcaban bajo su camiseta blanca manchada de aceite, contrastaba con el taller pequeño y desgastado que lo rodeaba. «Buenas tardes, señorita», saludó él con una voz profunda pero educada, limpiándose las manos con un trapo que alguna vez fue blanco. «¿En qué puedo ayudarla?». Sofía lo miró de arriba a abajo, evaluando cada detalle de su apariencia: el overol gris gastado, las botas de trabajo desgastadas, las manos callosas. Todo en él gritaba clase trabajadora, algo que para ella era prácticamente una especie diferente. «Mi auto se descompuso», respondió con desdén. «Está afuera, es un Ferrari. Dudo mucho que sepas cómo arreglarlo, pero supongo que puedes llamar a alguien que sí sepa». La comisura de los labios de Iván se tensó ligeramente, pero su expresión permaneció serena. «Puedo echarle un vistazo», respondió con calma. «He trabajado con todo tipo de vehículos». Sofía soltó una risa burlona mientras lo seguía fuera del taller. «¿Todo tipo de vehículos? ¿Un Ferrari F8 Tributo? Lo dudo mucho. Probablemente nunca hayas visto uno excepto en revistas baratas». Iván no respondió. Se acercó al automóvil y con un gesto profesional abrió el capó, examinando el motor humeante con ojos expertos. Sus movimientos eran precisos, metódicos, casi elegantes en su eficiencia. «El sistema de enfriamiento está sobrecalentado y hay una fuga en el radiador», diagnosticó después de unos minutos. «Puedo arreglarlo, pero necesitaré unas horas y algunas piezas especializadas». Sofía, que había estado observando con los brazos cruzados, soltó una carcajada que resonó por todo el lugar, atrayendo la mirada de algunos vecinos que pasaban por allí. «¿Tú? ¿Arreglar mi Ferrari?», señaló con ambas manos hacia él, burlándose abiertamente. «Mírate, apenas puedes mantener este agujero funcionando. Este auto cuesta más que todo lo que ganarás en tu vida entera». La humillación pública no pareció afectar a Iván, quien simplemente cerró el capó con suavidad y la miró directamente a los ojos. Por un instante, Sofía percibió algo en aquella mirada marrón oscura, algo que no encajaba con la imagen del simple mecánico de barrio,
Como usted prefiera, señorita, respondió él con dignidad. Puedo llamarle un servicio de grúa si lo desea, aunque tardarán al menos 2 horas en llegar a este agujero, como usted lo llama. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas dispersas y luego con mayor intensidad. Sofía miró su teléfono, todavía sin señal, y después al cielo cada vez más oscuro. Estaba atrapada. Bien, cedió finalmente con evidente disgusto. Arréglalo, pero si dañas algo, mi padre se asegurará de que no quede ni rastro de este lugar. Iván asintió sin inmutarse. Puede esperar dentro. Señaló hacia una pequeña oficina con una cafetera anticuada y un sofá desgastado. Hay café recién hecho. ¿Esperas que me siente ahí? Sofía arrugó la nariz. Prefiero mojarme, pero media hora después, empapada y temblando, se vio obligada a refugiarse en la pequeña oficina. Desde allí, observaba a Iván trabajar bajo la lluvia, moviendo el Ferrari hacia el interior del taller con una habilidad sorprendente. Lo que más le intrigaba era la expresión de concentración en su rostro mientras examinaba cada componente del motor. No había torpeza en sus movimientos, sino precisión y conocimiento. En una esquina de la oficina, Sofía notó varios diplomas enmarcados, cubiertos por una fina capa de polvo. Se acercó por curiosidad y limpió uno de ellos con la manga de su blusa negra de seda. Sus ojos se abrieron con sorpresa al leer Iván Colón Cabrera, ingeniero mecánico con especialidad en diseño automotriz, Universidad Nacional Autónoma de México, mención honorífica. Junto a los diplomas había fotografías. En una de ellas, un Iván más joven, vestido con traje, estrechaba la mano de un hombre que Sofía reconoció inmediatamente. Antonio Vega, CEO de Automex, la competencia más directa de la división automotriz de Salinas Industries. En otra imagen, Iván sostenía orgulloso un trofeo de innovación tecnológica. ¿Quién diablos es realmente este hombre?, murmuró para sí misma, mientras la lluvia continuaba cayendo implacable sobre el techo del pequeño taller. La tarde se convirtió en noche, mientras Iván trabajaba meticulosamente en el Ferrari de Sofía. Ella permanecía en la pequeña oficina, alternando entre miradas de impaciencia hacia su reloj de platino y observaciones furtivas al mecánico. Algo no encajaba. Un simple trabajador de barrio no se movía con esa precisión técnica alrededor de un auto de más de $500,000. «Necesito usar el baño», anunció finalmente Sofía, rompiendo el silencio que solo era interrumpido por el tintineo de herramientas y el constante repiqueteo de la lluvia sobre el techo metálico. «Al fondo a la derecha», respondió Iván sin levantar la mirada del motor. «Disculpe las condiciones, no recibo muchas. Visitas como usted». Sofía captó el sutil sarcasmo, pero decidió ignorarlo. Al pasar junto al área de trabajo, no pudo evitar notar un cuaderno abierto sobre una mesa lateral. Contenía diagramas técnicos complejos que parecían diseños de un sistema de propulsión revolucionario. Se detuvo un momento, sorprendida por la sofisticación de los esquemas. «¿Le interesa la ingeniería automotriz, señorita Salinas?», preguntó Iván, quien había notado su interés. «¿Cómo sabes mi apellido?». «No te lo he dicho», respondió ella súbitamente alerta. Una leve sonrisa apareció en el rostro del mecánico. «Su padre es Francisco Salinas, uno de los hombres más ricos de México, y usted aparece frecuentemente en revistas de sociedad. No es difícil reconocerla». Sofía se tensó. No estaba acostumbrada a ser identificada en entornos fuera de su círculo social privilegiado. «¿Y tú? ¿Quién eres realmente?», preguntó directamente. «Vi los diplomas en tu oficina. Eres ingeniero de la UNAM con honores. ¿Qué hace alguien con esa formación en un taller de barrio?». Iván dejó la llave inglesa que sostenía sobre la mesa y la miró con intensidad. «A veces, señorita Salinas, las personas no son lo que parecen, ni los ricos, ni los pobres». «No me has respondido», insistió ella, cruzándose de brazos. «Trabajé para Automex durante 7 años», explicó Iván limpiándose las manos con un trapo. «Fui jefe de desarrollo de sistemas de propulsión. Diseñé componentes que ahora usan varios modelos de autos de lujo, incluido el que está conduciendo. ¿Y ahora arreglas coches viejos en un barrio olvidado?». Sofía no ocultó su incredulidad. «Eso no tiene sentido». La expresión de Iván se endureció momentáneamente. «La vida a veces toma giros inesperados, señorita, especialmente cuando descubres que la innovación y el talento
valen menos que la lealtad a los intereses corporativos. El teléfono de Sofía vibró, indicando que la señal había vuelto. Inmediatamente comenzó a sonar con insistencia. En la pantalla aparecía: «Papá, tengo que atender», murmuró, alejándose hacia la oficina. «Sofía, ¿dónde estás?». La voz preocupada de Francisco Salinas retumbó en el auricular. «El rastreador del auto muestra que estás en San Ángel. ¿Qué diablos haces ahí?». «El Ferrari se descompuso, papá», explicó con fastidio. «Estoy en un taller local esperando que lo arreglen». «¿Un taller local? ¿Estás loca? Esos lugares no están equipados para manejar un auto así. Mandaré a alguien de inmediato». «Espera». Sofía miró a través del cristal hacia donde Iván trabajaba con concentración. «El mecánico parece saber lo que hace. Dice que trabajó para Automex, Iván Colón. ¿Te suena?». Se produjo un silencio tan prolongado que Sofía pensó que la llamada se había cortado. «Papá, ¿sigues ahí? Sal de ese lugar ahora mismo». La voz de su padre sonaba alterada, casi irreconocible. «No le digas nada más a ese hombre. Te enviaré un chofer. Estarán allí en 20 minutos. Pero papá, ahora Sofía». La llamada se cortó abruptamente. Confundida, regresó al taller principal donde Iván cerraba el capó del Ferrari. «Está listo», anunció él. Era más sencillo de lo que parecía. El sistema de enfriamiento tenía una obstrucción y había un pequeño problema con el cableado del sistema eléctrico. «Nada grave». «¿Cuánto te debo?», preguntó ella secamente, notando que la lluvia había cesado. «500 pesos», respondió Iván. Sofía lo miró incrédula. «¿500 pesos por arreglar un Ferrari? Estás bromeando». El problema no era complicado y tenía las piezas necesarias. «Es mi tarifa estándar». La actitud desinteresada de Iván respecto al dinero la desconcertó aún más. Sacó un fajo de billetes de su bolso y le entregó 1000 pesos. «Quédate con el cambio», dijo con arrogancia renovada. «Quizás puedas comprarte una camiseta sin manchas». Iván tomó el dinero y lo dejó sobre la mesa de trabajo sin contarlo. «Mi padre enviará a alguien a recogerme», anunció ella. «Aparentemente no confía en las reparaciones de lugares como este. Su padre es un hombre prudente», respondió Iván con una sonrisa enigmática. «Aunque a veces la prudencia esconde miedo». «¿Miedo? ¿De qué hablas? Mi padre no le teme a nada ni a nadie». «Todos tememos algo, señorita Salinas». Iván comenzó a limpiar sus herramientas metódicamente. «Su padre teme perder su imperio, y tiene razones para ello». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda ante el tono ominoso de aquellas palabras. «¿Me estás amenazando?», preguntó alzando la voz. Iván negó con la cabeza. «Solo constato un hecho. Los imperios construidos sobre mentiras eventualmente se derrumban. Es solo cuestión de tiempo». Antes de que pudiera responder, un elegante Lexus negro se detuvo frente al taller. De él descendió Javier Mendoza, el jefe de seguridad de su padre, acompañado de 2 guardaespaldas. «Señorita Salinas, su padre nos envió a recogerla», anunció Mendoza lanzando una mirada suspicaz hacia Iván. «Por favor, venga con nosotros». Sofía notó la tensión inmediata que se formó en el ambiente. Mendoza e Iván intercambiaron miradas cargadas de reconocimiento mutuo y hostilidad apenas contenida. «Nos volvemos a ver, Colón», dijo Mendoza con desdén. «Sigues jugando con herramientas, veo». «Y tú sigues siendo la mascota de Salinas», respondió Iván con calma glacial. «Algunos hábitos nunca cambian». Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante, pero Mendoza lo detuvo con un gesto. «Señorita Sofía, por favor», insistió, abriendo la puerta trasera del Lexus, confundida por el intercambio. Sofía avanzó hacia el vehículo, pero se detuvo y miró hacia atrás. «¿De qué conoces a mi padre?», preguntó directamente a Iván. «Pregúntele a él», respondió el mecánico. «Pregúntele sobre el proyecto Fénix y sobre cómo consiguió realmente la patente del sistema de propulsión híbrido que hizo a Salinas Industries líder en el mercado». Los ojos de Mendoza se estrecharon peligrosamente. «Suficiente, Colón. No querrás más problemas». «Los problemas apenas comienzan, Mendoza», respondió Iván con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «El tiempo de la verdad se acerca». Sofía fue prácticamente empujada dentro del auto por Mendoza, mientras el vehículo se alejaba. No pudo evitar mirar por la ventana trasera. La imponente figura de Iván permanecía en la entrada del modesto taller, observándola fijamente bajo la luz amarillenta de un farol solitario.
«¿Qué está pasando, Javier?», exigió saber. «¿Quién es realmente ese hombre?». «No es nadie, señorita», respondió secamente Mendoza. «Solo un ex empleado resentido que fue despedido por robo de propiedad intelectual. Su padre le explicará todo». Pero mientras el Lexus avanzaba por las calles ahora silenciosas, Sofía tuvo la inquietante sensación de que acababa de encontrarse con alguien mucho más peligroso de lo que aparentaba, y por primera vez en su vida privilegiada, sintió que estaba a punto de descubrir verdades que podrían destruir todo lo que creía saber sobre su familia. La mansión Salinas se alzaba imponente sobre una colina en Las Lomas, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México. Sus muros blancos y sus jardines perfectamente cuidados reflejaban el poder y la riqueza acumulados durante décadas por la familia. Para Sofía, aquellos 1.500 metros cuadrados de lujo habían sido siempre su refugio, su fortaleza. Pero esa noche, mientras el Lexus traspasaba las enormes puertas de seguridad, sintió que regresaba a una casa llena de secretos. Francisco Salinas esperaba en el vestíbulo principal, su figura elegante enmarcada por una escalera de mármol que parecía elevarse hasta el infinito. Ya a sus 62 años, mantenía el porte distinguido y la mirada penetrante que había intimidado a competidores y políticos por igual durante su ascenso al poder. Su cabello entrecano, perfectamente peinado, y su traje hecho a medida proyectaban la imagen de un hombre que tenía el control absoluto de su mundo. «Sofía», exclamó al verla entrar, «¿estás bien? ¿Ese hombre te hizo algo?». La preocupación en su voz sonaba genuina, pero Sofía detectó algo más: miedo, un miedo que nunca antes había visto en su padre. «Estoy perfectamente bien», respondió ella, quitándose el abrigo y entregándoselo a Rosa, el ama de llaves que llevaba 30 años con la familia. «Solo arregló mi auto, aunque parece que conoce bastante bien a nuestra familia», y mencionó algo llamado Proyecto Fénix. El rostro de Francisco palideció visiblemente, con un gesto brusco. Despidió a Rosa y a Mendoza, quien había entrado tras Sofía. «Vamos a mi despacho», ordenó dirigiéndose con paso firme hacia la habitación que Sofía conocía como el santuario privado de su padre, donde se cerraban los negocios más importantes de Salinas Industries. El despacho era una combinación perfecta de lujo clásico y tecnología moderna. Estanterías de roble repletas de libros antiguos contrastaban con pantallas ultradelgadas empotradas en las paredes. Francisco se dirigió directamente al bar y se sirvió un whisky añejo sin ofrecerle nada a su hija. Algo inusual en él. «¿Qué te dijo exactamente?», preguntó después de un largo trago. «No mucho». Sofía se sentó en uno de los sillones de cuero, observando cuidadosamente las reacciones de su padre. «Que trabajó para Automex, que era ingeniero, y que tú sabrías explicarme cómo conseguiste realmente la patente del sistema de propulsión híbrido». Francisco apuró su bebida y dejó el vaso sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria. «Iván Colón es un brillante ingeniero que no supo jugar según las reglas», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Trabajaba para Automex cuando desarrolló un sistema revolucionario de propulsión híbrida. El problema es que lo hizo usando recursos de la empresa, por lo que legalmente la patente les pertenecía a ellos». «¿Y cómo terminó en manos de Salinas Industries?», presionó Sofía. Francisco caminó hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. «Negocios, Sofía, el mundo corporativo es complejo. Cuando supimos del potencial de esa tecnología, ofrecimos a Automex una suma considerable por los derechos. Ellos aceptaron. Si fue todo tan legal y transparente, ¿por qué te pusiste pálido cuando mencioné su nombre? ¿Por qué enviaste a 3 hombres a buscarme como si estuviera en peligro mortal? Porque Colón se volvió inestable después de que vendieran su patente», respondió Francisco, girándose para enfrentarla. Se obsesionó con la idea de que le habían robado su creación. Comenzó a amenazar a ejecutivos de Automex y luego a nosotros. Tuvo que ser despedido. Sofía recordó la mirada serena pero determinada de Iván. «No parecía un hombre inestable o vengativo. No me pareció alguien peligroso», comentó. «De hecho, arregló el Ferrari por 500 pesos cuando podría haber cobrado 10 veces más. Es parte de su juego». Francisco volvió a servirse whisky. «Quiere ganarse tu confianza. Probablemente sabía exactamente quién eras cuando entraste a su taller.
Por Dios, Sofía, ¿en qué estabas pensando al meterte en ese barrio sola? No lo planeé, papá. El auto se descompuso. Sofía se levantó acercándose a su padre. Hay algo que no me estás contando. ¿Qué es el Proyecto Fénix? La mano de Francisco tembló ligeramente, derramando unas gotas de whisky sobre la alfombra persa. Un proyecto de investigación interna, respondió secamente. Nada que deba preocuparte. El teléfono de Francisco sonó, miró la pantalla y su expresión se tensó aún más. Tengo que atender esto, dijo. Es Takeshi Yamamoto, nuestro socio japonés. Hablamos mañana. Sofía sabía que acababa de ser despedida, una técnica que su padre utilizaba cuando quería evitar preguntas incómodas. Salió del despacho con más dudas que respuestas. En lugar de dirigirse a su habitación, Sofía tomó el ascensor privado que conducía al nivel inferior, donde se encontraba la sala de archivos de la compañía. Como vicepresidenta de marketing, tenía acceso a gran parte de la documentación corporativa, aunque raramente hacía uso de ese privilegio. Su posición en la empresa siempre había sido más simbólica que real, algo que nunca le había molestado hasta ahora. La sala de archivos estaba desierta a esas horas. Sofía utilizó su tarjeta de acceso y entró en el espacio climatizado donde se guardaban tanto documentos físicos como servidores con información digital. Se dirigió al terminal de búsqueda y tecleó Proyecto Fénix. Acceso denegado, autorización de nivel 1 requerida. Frunció el ceño. Nivel 1 significaba que solo su padre y la junta directiva podían acceder a esa información. Intentó otra búsqueda, Iván Colón. Esta vez apareció una carpeta con documentos escaneados. Eran recortes de prensa antiguas, de casi 10 años atrás. El titular de una de ellas llamó su atención. Joven ingeniero mexicano gana premio internacional por innovación en sistemas de propulsión ecológicos. La fotografía mostraba a un Iván más joven, vestido formalmente, sosteniendo un trofeo. Su sonrisa era genuina, llena de esperanza y orgullo. Otro documento mostraba un contrato entre Automex e Iván, donde se detallaban sus responsabilidades como jefe del Departamento de Desarrollo. El sueldo era considerable para la época. ¿Por qué alguien renunciaría a eso para acabar en un taller de barrio? El siguiente archivo era un memorándum interno de Salinas Industries, fechado 6 meses después del contrato anterior. Adquisición de patente híbrida de Automex, procedimientos y precauciones legales. Gran parte del contenido estaba censurado, pero un párrafo llamó su atención. El desarrollador original, ICC, podría representar un obstáculo para la transacción. Mendoza sugiere implementar el protocolo Sombra para garantizar su cooperación o silencio permanente. Autorización pendiente de FS. Sofía sintió un escalofrío. Protocolo Sombra sonaba ominoso, especialmente vinculado a silencio permanente. ¿Qué había hecho exactamente su padre? El sonido de pasos acercándose la alertó. Rápidamente cerró los archivos y salió por una puerta lateral, evitando ser vista. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras regresaba a su habitación. Algo turbio había ocurrido años atrás y tenía la creciente sensación de que el imperio de su padre, que siempre había parecido tan sólido, podría estar construido sobre cimientos mucho más frágiles de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Iván resonaban en su mente. Los imperios construidos sobre mentiras eventualmente se derrumban. Por primera vez en su vida privilegiada, Sofía comenzó a cuestionarse no solo la fuente de la riqueza familiar, sino también quién era realmente su padre. A la mañana siguiente, Sofía despertó con una decisión tomada. Necesitaba conocer la verdad, y había solo un lugar donde podría encontrarla, después de vestirse con ropa inusualmente casual para sus estándares. Jeans, una blusa sencilla y zapatillas deportivas, tomó las llaves de su Mercedes, un vehículo menos llamativo que el Ferrari, y salió discretamente de la mansión, su destino, el pequeño taller en San Ángel, donde un mecánico con manos manchadas de grasa guardaba secretos que podrían cambiar su vida para siempre. El taller de Iván estaba más concurrido de lo que Sofía esperaba para ser las 9 de la mañana de un día laborable. 3 autos esperaban turno, mientras el mecánico trabajaba concentrado bajo el capó de un viejo Volkswagen. Vestía el mismo overol gris del día anterior, pero había algo diferente en su presencia.
una dignidad que Sofía no había sabido apreciar durante su primer encuentro, estacionó el Mercedes a una distancia prudente y observó la escena durante unos minutos. Iván interactuaba con sus clientes con respeto y profesionalismo. La gente del barrio lo trataba con evidente aprecio, y Sofía notó cómo una anciana le entregaba una bolsa que probablemente contenía comida casera, gesto que él agradeció con una sonrisa sincera. Esta imagen contrastaba dramáticamente con la descripción que su padre había hecho de él. Un hombre inestable y peligroso. Lo que veía era un profesional respetado por su comunidad. Finalmente, se armó de valor y salió del vehículo. Al verla aproximarse, la expresión de Iván cambió sutilmente. No parecía sorprendido. «Buenos días, señorita Salinas», saludó limpiándose las manos con el mismo trapo gastado. «¿Problemas con el Ferrari nuevamente?» «No», respondió ella, consciente de las miradas curiosas de los otros clientes. «Vine a hablar contigo, en privado si es posible». Iván asintió y se dirigió a un hombre de mediana edad que esperaba junto a una camioneta. «Don Miguel, terminaré con su vehículo en 1 hora. Necesito atender algo urgente». «No hay problema, Iván», respondió el hombre con confianza. «Tomaré un café en la esquina». Iván guió a Sofía hacia la pequeña oficina al fondo del taller. A la luz del día, el espacio parecía aún más modesto, pero también más ordenado de lo que recordaba. Los diplomas que había visto la noche anterior estaban ahora acompañados de fotografías de niños sonrientes sosteniendo certificados. «Son los hijos de mis vecinos», explicó Iván al notar su mirada. «Les doy clases de ciencias los sábados. Algunos tienen verdadero potencial». Sofía asintió, desconcertada por este lado desconocido del supuesto hombre peligroso que su padre le había descrito. «Vengo a escuchar tu versión», dijo directamente. «Sobre el proyecto Fénix, sobre la patente». Sobre todo Iván la estudió durante unos segundos, como evaluando su sinceridad, antes de dirigirse a un viejo archivador metálico en la esquina. Extrajo una carpeta amarillenta y la colocó sobre el escritorio. «Siéntate», invitó ofreciendo la única silla disponible mientras él permanecía de pie. «Lo que voy a contarte destruirá la imagen que tienes de tu padre, pero cada palabra es verdad, y puedo probarlo. No sería la primera decepción», respondió ella con una amargura que la sorprendió a sí misma. «He encontrado documentos inquietantes en los archivos corporativos, algo llamado Protocolo Sombra». El rostro de Iván se ensombreció. «Así que todavía guardan registros de eso», murmuró. «Interesante. Comenzaré desde el principio entonces». Durante la siguiente hora, Sofía escuchó en absoluto silencio mientras Iván develaba una historia que jamás hubiera imaginado. Le mostró patentes originales, correos electrónicos impresos y documentos legales que respaldaban cada una de sus palabras. «Hace 10 años, desarrollé un sistema de propulsión híbrido revolucionario», explicó. «No solo era más eficiente que cualquier cosa en el mercado, sino que reducía las emisiones contaminantes en un 70%. Lo hice mientras trabajaba para Automex, pero gran parte de la investigación la realicé en mi tiempo libre, con mis propios recursos. Según mi contrato, los derechos compartidos me correspondían». Iván le mostró el documento original que estipulaba claramente esta cláusula. Cuando presenté el prototipo funcionando, los ejecutivos de Automex enloquecieron de entusiasmo. Estábamos hablando de una tecnología que podría cambiar la industria automotriz global. Me prometieron bonificaciones, promociones, reconocimiento. Pero entonces, tu padre entró en escena. Iván abrió un sobre y extrajo varias fotografías. En una de ellas se veía a Francisco Salinas cenando con Hiroshi Tanaka, entonces CEO de Automex. Tu padre ofreció $300 millones por la patente completa, una fortuna que Tanaka no pudo rechazar, a pesar de que el valor real a largo plazo era mucho mayor. Pero había un problema. Mi contrato me daba derechos compartidos y me negué a vender. La expresión de Iván se endureció. Ahí fue cuando implementaron el protocolo Sombra. Primero fueron las amenazas sutiles, luego el sabotaje profesional, documentos que desaparecían, correos alterados, rumores sobre mi estabilidad mental. Me convertí en un paria dentro de la empresa que me había celebrado solo semanas antes. Sofía recordó el memorándum que había encontrado, con las iniciales ICC y la mención del protocolo.
Cuando las presiones profesionales no funcionaron, pasaron a lo personal, continuó Iván. Mi novia de entonces, Elena, trabajaba en el departamento legal de Automex. Le ofrecieron un ascenso importante y un traslado a Tokio. Ella aceptó. Terminamos nuestra relación de 3 años con una llamada telefónica. La voz de Iván se quebró ligeramente, pero se recuperó con rapidez. El golpe final vino una noche. Alguien plantó documentos confidenciales en mi apartamento y me denunció por espionaje industrial. La policía encontró los archivos exactamente donde les habían dicho que estarían. Fui arrestado, humillado públicamente, mi reputación destrozada. Sacó un recorte de periódico con el titular «Ingeniero estrella de Automex, arrestado por robo de secretos corporativos». Los cargos fueron finalmente retirados por falta de pruebas concluyentes, pero el daño ya estaba hecho. Nadie quería contratarme. Mi carrera, mi reputación, mi futuro, todo destruido para entonces. Salinas Industries ya había adquirido legalmente la patente de mi sistema. Sofía sentía náuseas. La frialdad calculada necesaria para destruir sistemáticamente la vida de una persona era escalofriante. ¿Por qué no luchaste legalmente?, preguntó en voz baja. Iván soltó una risa amarga. Contra el poder combinado de Automex y Salinas Industries, intenté hablar con periodistas. Misteriosamente perdían interés después de recibir ciertas llamadas. Busqué abogados. Todos estaban demasiado ocupados para tomar mi caso. Incluso recibí una visita personal de tu amigo Mendoza, quien me explicó gráficamente lo que le sucedería a mi madre enferma si yo seguía causando problemas. Sofía cerró los ojos, intentando procesar todo. Cada palabra de Iván encajaba con los fragmentos de información que había descubierto. «¿Por qué sigues aquí entonces?», preguntó. «¿Por qué no te fuiste lejos?». «Lo intenté», respondió él. «Pasé 2 años en Argentina trabajando bajo un nombre falso, pero cuando mi madre enfermó gravemente, tuve que volver. Para entonces ya no representaba una amenaza para tu padre. El sistema de propulsión híbrido había convertido a Salinas Industries en líder mundial, multiplicando su valor en bolsa. Yo era solo un recuerdo incómodo». Iván se acercó a una pequeña nevera y sacó 2 botellas de agua, ofreciéndole una a Sofía, quien la aceptó con manos temblorosas. «Decidí reconstruir mi vida aquí, en el barrio donde crecí. Abrí este taller, ayudo a mi comunidad, doy clases a los niños. Encontré un propósito diferente. Si ya no eras una amenaza, ¿por qué mi padre reaccionó así cuando mencioné tu nombre ayer?», preguntó Sofía. La mirada de Iván se volvió intensa. «Porque ahora sí lo soy», respondió con calma. «Durante estos años no he estado inactivo. He seguido desarrollando el sistema original. Mejorándolo hace 6 meses, solicité una nueva patente bajo un seudónimo. Fue aprobada la semana pasada. Sacó un documento oficial con el sello de la Oficina de Patentes. Esta versión 2.0 del sistema hace que la tecnología que robó tu padre quede obsoleta. Reducción de emisiones del 95%, eficiencia energética un 60% mayor. Y lo más importante, es retrocompatible con casi cualquier vehículo existente. Podría democratizar la tecnología limpia, ponerla al alcance de todos, no solo de quienes pueden pagar autos de lujo. Eso destruiría el modelo de negocio de la división automotriz de Salinas Industries», murmuró Sofía. «Comprendiendo las implicaciones». «Exactamente», confirmó Iván. «Y ayer cuando apareciste en mi taller, estaba a punto de reunirme con inversionistas internacionales. Tu padre debe haber estado monitoreando mi actividad. Cuando supo que habías estado aquí, entró en pánico, temiendo que te hubiera contado todo esto». Un silencio pesado cayó sobre la pequeña oficina. Sofía sentía como si el suelo bajo sus pies se hubiera transformado en arenas movedizas. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre el origen de su riqueza y privilegios, se desmoronaba. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó finalmente. «¿Qué esperas que haga?». «Esa es tu decisión», respondió Iván. «No te busqué, tú viniste a mí. Solo quería que conocieras la verdad, que supieras quién es realmente Francisco Salinas. Lo que hagas con esa información depende de ti». El teléfono de Sofía comenzó a sonar insistentemente. Era su padre. Rechazó la llamada. «Necesito tiempo para pensar», dijo, levantándose. «Esto es demasiado». Iván asintió comprensivamente.
Lo entiendo, pero no tienes mucho tiempo. Mis inversionistas estarán aquí mañana. Una vez que firmemos, comenzará una nueva era en la industria automotriz y el imperio de tu padre empezará a derrumbarse. Mientras Sofía se dirigía hacia la puerta, Iván añadió: tu padre no es el hombre que crees que es, Sofía. La pregunta es, ¿quién eres tú realmente? Con esas palabras resonando en su mente, Sofía salió del taller. El sol brillaba intensamente, pero ella sentía un frío interior que ningún calor podría disipar. Las certezas de toda una vida se habían evaporado en apenas unas horas, dejándola en un territorio desconocido y aterrador. La verdad, mientras conducía de regreso, su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de su padre, de Mendoza, incluso de la asistente de su padre, todos ignorados mientras ella luchaba con la decisión más importante de su vida: lealtad a la sangre o a la justicia, al imperio familiar o a su propia conciencia. Por primera vez, Sofía Salinas Serrano enfrentaba una encrucijada que ni todo el dinero del mundo podría resolver por ella. Al llegar a la mansión, encontró a su padre esperándola en el vestíbulo, con el rostro desencajado por la preocupación y la ira. ¿Dónde demonios estabas?, gritó. Llevo horas intentando localizarte. Estaba buscando respuestas, respondió ella con una calma que no sabía que poseía. Y creo que las he encontrado, papá. Hablemos del proyecto Fénix y de Iván Colón. Es hora de que me digas toda la verdad. La expresión de Francisco Salinas se transformó en una máscara de fría determinación. A mi despacho, ahora, ordenó dirigiéndose con paso firme hacia la habitación que hasta hace poco había simbolizado para Sofía el poder incuestionable de su padre. Ahora, mientras lo seguía, solo veía a un hombre dispuesto a destruir vidas para mantener su imperio de cristal. Una vez dentro del despacho, Francisco cerró la puerta con fuerza y se sirvió un whisky sin ofrecerle nada a su hija. Sus movimientos delataban nerviosismo, algo inusual en él. Has estado con Colón, ¿verdad? Más que una pregunta, era una acusación. ¿Qué te ha dicho ese manipulador? Me ha mostrado documentos, papá, patentes originales, contratos, memorándums internos de Salinas Industries. Sofía se mantuvo firme. Y lo más importante, me ha contado sobre el protocolo Sombra. ¿Cómo pudiste hacerle eso a una persona? Francisco dio un largo trago a su whisky antes de responder. Los negocios a veces requieren medidas extraordinarias, dijo finalmente. Esa tecnología valía miles de millones. No podíamos permitir que un solo hombre obstaculizara su adquisición. Medidas extraordinarias. La voz de Sofía se elevó. Destruiste su vida, lo saboteaste profesionalmente, manipulaste a su novia para que lo abandonara, lo acusaste falsamente de espionaje industrial, amenazaste a su madre enferma. Todo por dinero. Francisco golpeó el escritorio con su puño. Por el futuro de esta familia, por tu futuro, gritó. ¿Crees que los imperios se construyen siendo amables? ¿Crees que nuestra competencia juega limpio? Alguien como tú, que nunca ha tenido que luchar por nada, jamás entendería lo que se necesita para llegar a donde estamos. Esas palabras golpearon a Sofía como un látigo. Era cierto, nunca había tenido que luchar. Todo le había sido dado en bandeja de plata. Pero ahora comprendía el precio real de ese privilegio. ¿Y el proyecto Fénix?, preguntó. ¿Qué es exactamente? Francisco dudó, evaluando cuánto debía revelar. Una operación para asegurar que tecnologías disruptivas no amenazaran nuestros intereses, respondió finalmente. No fue solo con Colón. Ha habido otros obstáculos que tuvimos que remover. La frialdad con la que su padre hablaba de destruir vidas humanas como si fueran meros obstáculos helaba la sangre de Sofía. Iván ha desarrollado una versión mejorada de su sistema, informó ella. Una que hace obsoleta la tecnología actual de Salinas Industries. Tiene la patente aprobada y mañana se reúne con inversionistas internacionales. El rostro de Francisco palideció. Eso es imposible, murmuró. Hemos estado monitoreando sus actividades. No hay forma de que haya. Se detuvo al darse cuenta de que había dicho demasiado. ¿Lo has estado espiando? La incredulidad en la voz de Sofía era palpable. Después de todo lo que le hiciste, aún sigues persiguiéndolo. Es una amenaza para nuestra empresa. La voz de Francisco se endureció. Y ahora está manipulándote contra tu propia familia. ¿No lo ves? Está usándote como parte de su venganza.
Sofía negó con la cabeza. No me está manipulando, papá. Me mostró pruebas, documentos que tú mismo firmaste autorizando el protocolo Sombra. Esa es la verdad que no quieres que conozca. Francisco se acercó a ella, tomándola por los hombros. Sofía, escúchame. Nuestra familia, nuestra empresa, todo lo que hemos construido está en juego. No puedes traicionarnos por un desconocido con una historia triste. ¿Traición? Sofía se apartó bruscamente. ¿Es traición querer justicia? ¿Es traición cuestionar métodos criminales, papá? Lo que hiciste a Iván no fue un negocio duro. Fue destruir deliberadamente a una persona inocente. No hay inocentes en los negocios, Sofía. La expresión de Francisco se tornó sombría. Solo ganadores y perdedores, y los Salinas siempre hemos sido ganadores. La puerta del despacho se abrió y Mendoza entró sin anunciarse. Disculpe la interrupción. Señor, pero hay un asunto urgente que requiere su atención, dijo lanzando una mirada significativa a Francisco. Ahora no, Javier, respondió irritado Francisco. Es sobre Colón, señor, insistió Mendoza. Nuestros contactos confirman la reunión con inversionistas para mañana. Es el grupo Wong de Singapur. Francisco maldijo por lo bajo. Prepara al equipo, ordenó. Implementa el protocolo Sierra. ¿Qué es el protocolo Sierra?, preguntó Sofía, alarmada por el intercambio. Asuntos de seguridad corporativa, respondió secamente Francisco. Nada que deba preocuparte, pero Sofía podía leer entre líneas. Otro protocolo significaba más acciones oscuras, más vidas potencialmente destruidas. Van a hacerle daño, ¿verdad? Su voz tembló ligeramente. ¿Qué planeas hacer? ¿Solo proteger nuestros intereses? La mirada de Francisco era fría, calculadora. Como siempre lo hemos hecho en ese momento, Sofía supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que advertir a Iván. Esto tiene que parar, dijo firmemente. No puedo ser parte de esto. Francisco la miró con una mezcla de decepción y furia contenida. Eres unas Salinas, ya eres parte de esto. Te guste o no, tal vez ya no quiera serlo, respondió ella dirigiéndose hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas? La voz de Francisco era amenazante. Necesito aire, respondió Sofía. Necesito pensar. Antes de que pudiera detenerla, salió del despacho. Sabía que tendría poco tiempo antes de que su padre sospechara y ordenara seguirla. Rápidamente subió a su habitación, tomó su pasaporte, algo de dinero en efectivo y una pequeña mochila. Luego, usando la salida de servicio que conocía desde niña, se escabulló de la mansión y tomó un taxi. Su destino, el taller de Iván. Tenía que advertirle antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó al taller, ya había oscurecido. Las luces estaban encendidas, pero no había señales del Ferrari de Iván que normalmente estaba estacionado afuera. Con creciente ansiedad, Sofía llamó repetidamente a la puerta, pero nadie respondió. «Busca al mecánico, ¿verdad?», preguntó una voz a sus espaldas. Era una anciana que vivía en la casa contigua. Se fue hace unas horas, con prisa. Llevaba una maleta. «¿Dijo a dónde iba?», preguntó Sofía desesperada. «No, niña, pero mencionó algo sobre un hotel cerca del aeropuerto. Tiene una reunión importante mañana». Sofía agradeció la información y pidió al taxista que la llevara al aeropuerto. En el camino, intentó llamar a Iván, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. La ansiedad crecía en su interior. ¿Y si Mendoza y su equipo ya estaban tras él? ¿Y si era demasiado tarde? Al llegar al aeropuerto, comenzó a recorrer los hoteles cercanos. En el tercero que visitó, el Aeropuerto Plaza, la recepcionista confirmó que un Iván Colón se había registrado esa tarde. ¿Podría llamar a su habitación?, pidió Sofía. «Es urgente». Después de unos momentos, la recepcionista negó con la cabeza. «Lo siento, no contesta, pero dejó dicho que estará en el restaurante del hotel hasta las 10. Sofía miró su reloj. Eran las 9:40. Corrió hacia el restaurante y escaneó ansiosamente el lugar. En una mesa del fondo, vio a Iván revisando documentos mientras cenaba solo. El alivio la inundó momentáneamente. «Iván», llamó, acercándose apresuradamente. Él levantó la vista, sorprendido por su presencia. «Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?» «No hay tiempo para explicaciones», dijo ella, sentándose frente a él. «Mi padre sabe de tu reunión mañana con el grupo Wong. Ha ordenado implementar algo llamado Protocolo Sierra. Creo que planean hacerte daño o sabotear la reunión.
Iván no pareció tan sorprendido como ella esperaba. Lo imaginaba, dijo con calma. Por eso cambié la reunión a hoy. De hecho, miró su reloj. En 20 minutos, Sofía lo miró atónita. ¿Ya los esperabas? He aprendido a anticiparme a tu padre, respondió Iván. Después de 10 años siendo su objetivo, desarrollas cierto instinto. Cuando te fuiste de mi taller esta mañana, supe que irías a confrontarlo y que él tomaría medidas. Por eso adelanté todo. La admiración por su previsión se mezclaba con la preocupación en Sofía. Aún así, no es seguro, insistió. Mendoza tiene un equipo preparado. No sé qué planean. Pero conociendo a mi padre, Iván cubrió la mano de Sofía con la suya, un gesto que la sorprendió por su calidez. Agradezco que hayas venido a advertirme, dijo con sinceridad. Significa mucho que hayas elegido hacer lo correcto, especialmente considerando quién es tu padre. Ya no estoy segura de quién es realmente, respondió ella con tristeza. ¿O de quién soy yo? Antes de que Iván pudiera responder, su teléfono sonó. Son ellos, dijo después de mirar la pantalla. Han llegado. Sofía sintió una oleada de pánico. ¿Qué hacemos ahora? Tengo un plan, respondió Iván. Pero necesito saber, estás conmigo en esto, Sofía, porque una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Estarás posicionándote contra tu padre y todo lo que representa. Era el momento de la verdad, la decisión más importante de su vida privilegiada. Estoy contigo, respondió con firmeza. Por la justicia, por la verdad. Iván asintió, una leve sonrisa formándose en sus labios. Entonces, vamos a cambiar el mundo, dijo levantándose, y a enfrentar a tu padre de una vez por todas. Juntos, se dirigieron hacia el ascensor que los llevaría a la sala de conferencias, donde los representantes del grupo Wong esperaban. Mientras subían, Sofía notó que las manos de Iván temblaban ligeramente. A pesar de su aparente calma, estaba nervioso. 10 años, murmuró él, como respondiendo a sus pensamientos no expresados. 10 años esperando este momento. La justicia finalmente llegará. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando un pasillo elegantemente decorado. Al final del mismo, 2 hombres asiáticos esperaban junto a una mujer que Sofía reconoció inmediatamente. Elena, la exnovia de Iván. Bienvenido, Iván, saludó uno de los hombres. Estamos ansiosos por discutir los detalles de esta revolucionaria tecnología. Señor Wong, respondió Iván estrechando su mano. Les presento a Sofía Salinas. Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa al reconocerla. ¿La hija de Francisco Salinas?, preguntó incrédula. ¿Qué significa esto? Significa, respondió Sofía con determinación, que algunos de nosotros elegimos la justicia sobre la lealtad familiar cuando es necesario. Mientras entraban a la sala de conferencias, Sofía tuvo la clara sensación de que estaba presenciando el comienzo del fin del imperio de su padre, y, sorprendentemente, se sentía en paz con ello. La sala de conferencias del hotel, con sus paneles de madera oscura y sus ventanales con vista al aeropuerto, se convirtió en el escenario donde el futuro de Salinas Industries comenzaba a redefinirse. En un extremo de la mesa ovalada, el señor Wong y sus asesores revisaban cuidadosamente los documentos técnicos que Iván les había presentado. Elena, ahora asesora legal del grupo Wong, examinaba los aspectos legales de la patente con ojo crítico. Sofía permanecía junto a Iván, observando cómo su vida entera daba un giro drástico en cuestión de horas. Había pasado de ser la heredera privilegiada de un imperio empresarial a convertirse en lo que su padre consideraría una traidora. Los resultados de las pruebas son impresionantes, comentó el señor Wong, levantando la vista de los documentos. Un sistema que reduce emisiones en un 95% y puede adaptarse a prácticamente cualquier vehículo existente. Revolucionará la industria. La pregunta es, intervino Elena, ¿cómo planeas implementarlo? Salinas Industries no se quedará de brazos cruzados. Iván miró brevemente a Sofía antes de responder. No busco venganza ni destruir a nadie, aclaró. Lo que quiero es justicia, y que esta tecnología beneficie a la mayor cantidad de personas posible, no solo a quienes pueden pagar vehículos de lujo. Por eso proponemos un modelo diferente, continuó Sofía, sorprendiendo a todos con su intervención.
Una fundación sin fines de lucro que administre la patente bajo un sistema de licencias de bajo costo para cualquier fabricante que quiera implementarla. Elena la miró con evidente escepticismo. Tú, una Salinas, propones un modelo no comercial. Perdóname si me cuesta creerlo. Las personas cambian, Elena, respondió Sofía con calma. Yo estoy cambiando ahora mismo frente a ustedes. El señor Wong parecía intrigado. Interesante propuesta, pero nosotros somos inversionistas, no filántropos. ¿Cuál sería nuestro incentivo económico? Derechos preferenciales para implementar la tecnología en toda Asia, explicó Iván. Serían los pioneros en una revolución verde que inevitablemente se expandirá globalmente. El valor reputacional y las ventajas de ser los primeros superan con creces las ganancias a corto plazo de una explotación tradicional de la patente. La discusión continuó durante horas. Modelos financieros, estrategias de implementación, proyecciones de mercado. Mientras hablaban, Sofía se sorprendió a sí misma contribuyendo con ideas basadas en su conocimiento del mundo corporativo que había absorbido casi por osmosis creciendo en la familia Salinas cerca de la medianoche, cuando parecían acercarse a un acuerdo preliminar. La puerta de la sala se abrió violentamente. Francisco Salinas, acompañado por Mendoza y 2 guardaespaldas, irrumpió en la reunión. Lamento interrumpir esta pequeña conspiración, dijo con voz gélida, pero me temo que debo poner fin a esta farsa. El ambiente en la sala se congeló instantáneamente. Sofía se puso de pie enfrentando a su padre. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Francisco sacó un teléfono móvil de su bolsillo. Rastreador GPS en tu teléfono, querida. Nunca subestimes a un padre preocupado. O a un empresario precavido. Se volvió hacia el señor Wong con una sonrisa calculada. Lamento que lo hayan involucrado en esto, Wong. Me temo que han sido engañados por un hombre resentido y lamentablemente por mi confundida hija. El único engaño aquí es el que has perpetuado durante 10 años, papá, respondió Sofía con firmeza. Robando el trabajo de Iván y destruyendo su vida en el proceso, Francisco ignoró el comentario y continuó dirigiéndose a Wong. Supongo que Colón les ha mostrado su impresionante patente. Lo que probablemente no les ha dicho es que está construida sobre investigación robada de Salinas Industries. Tenemos pruebas de que accedió ilegalmente a nuestros servidores hace meses. Iván dio un paso adelante, manteniendo la calma a pesar de la provocación. Eso es falso y lo sabes, Francisco. Mi sistema fue desarrollado independientemente, sin ninguna conexión con tu empresa. La patente ha sido verificada por expertos independientes, Elena, quien hasta entonces había permanecido en silencio. Intervino. Señor Salinas, como asesora legal del grupo Wong, debo informarle que hemos realizado una exhaustiva investigación sobre la validez de esta patente. No hay indicios de uso indebido de propiedad intelectual. Tú, Francisco la miró con desdén, la exnovia que aceptó un traslado a Tokio a cambio de abandonarlo, ¿ahora pretendes tener alguna credibilidad moral? El rostro de Elena se tensó ante la cruel referencia a su pasado. Precisamente porque fui parte de su juego sucio hace 10 años. Sé exactamente de qué es capaz, señor Salinas, respondió con dignidad. He pasado los últimos años intentando remediar mi cobardía de entonces. Sofía miró a Elena con una nueva comprensión. No era la única que buscaba redención. Francisco se volvió hacia su hija, su expresión endureciéndose. Sofía, tienes 10 segundos para venir conmigo y poner fin a esta locura. De lo contrario, considera que has renunciado a tu posición en la empresa, a tu fideicomiso y a tu lugar en la familia Salinas. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Todos los ojos estaban fijos en Sofía, quien sostuvo la mirada de su padre sin vacilar. Ya tomé mi decisión cuando vine aquí, papá, respondió con voz clara. Elijo la verdad, elijo la justicia. La cara de Francisco se contorsionó de rabia. Entonces ya no eres mi hija, sentenció fríamente. Tal vez nunca lo fui realmente, respondió Sofía. Solo era la heredera de tu imperio, no una persona con derecho a pensar por sí misma. Francisco hizo una seña a Mendoza, quien dio un paso amenazante hacia Iván. Esto no termina aquí, advirtió. Bloquearemos esa patente con tantas impugnaciones legales que pasarán años antes de que vea la luz del día. Fue entonces cuando el señor Wong, quien había observado el intercambio con aparente calma,
Intervino. «Señor Salinas, permítame ser directo», dijo con voz pausada pero firme. «El Grupo Wong ya ha decidido invertir en esta tecnología, no como una patente comercial tradicional, sino bajo un nuevo modelo que la señorita Salinas e Iván han propuesto». Francisco lo miró con incredulidad. Después de presenciar este circo, es una decisión empresarial ridícula. «Al contrario», respondió Wong, «es la decisión empresarial del futuro. El mundo está cambiando, señor Salinas. La sostenibilidad y la responsabilidad social no son solo palabras bonitas, son el nuevo paradigma económico». Se levantó y continuó con autoridad. «Además, debo informarle que no somos los únicos interesados. Tenemos confirmación de que 3 de los principales fabricantes automotrices de Europa y Asia están dispuestos a unirse a esta iniciativa». Francisco palideció visiblemente. «Bloquearemos esto legalmente. Tengo influencias, contactos, y nosotros tenemos la verdad», interrumpió Sofía. «Y algo más, papá». Sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. «Tengo tu confesión sobre el protocolo Sombra. Cada detalle de cómo destruiste deliberadamente la vida de Iván para robar su tecnología. ¿Quieres que esto llegue a los medios? A los inversionistas de Salinas Industries, a la fiscalía?» La expresión de Francisco se desmoronó al comprender la magnitud de la situación. Su propia hija lo había acorralado. «No lo harías», murmuró. «No quiero hacerlo», respondió Sofía con sinceridad. «No busco destruirte, papá, a diferencia de lo que tú hiciste con Iván. No quiero venganza, solo quiero justicia y que hagas lo correcto». Por una vez, Iván, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. «Te propongo un trato, Francisco», dijo con calma. «Salinas Industries puede unirse a esta iniciativa como socio tecnológico. Ustedes tienen la infraestructura de producción y distribución que podría acelerar la implementación global. A cambio, reconocerás públicamente mi autoría original del sistema y compensarás adecuadamente el daño causado». Francisco miró a su alrededor, evaluando sus opciones. Estaba acorralado. «¿Quieres que me humille públicamente?», dijo con amargura. «Quiero que repares el daño que causaste», corrigió Iván. «La humillación es opcional y depende enteramente de cómo manejes la situación». El señor Wong asintió aprobatoriamente. «Una solución elegante que beneficia a todas las partes. Los inversionistas de Salinas Industries apreciarían este giro hacia la sostenibilidad y la ética empresarial, especialmente considerando la creciente presión regulatoria sobre emisiones a nivel global». Francisco Salinas, el hombre que había construido un imperio a través de tácticas despiadadas y decisiones implacables, se encontraba ahora sin salida. Miró a su hija, y por un instante, Sofía creyó ver algo en sus ojos que nunca había visto antes. «Respeto. Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Y consultar con la junta directiva. Tienes 24 horas», respondió Iván. «Después de eso, presentaremos nuestra propuesta a los principales fabricantes mundiales. Con o sin Salinas Industries». Francisco asintió lentamente, derrotado pero no completamente vencido. «Sofía», dijo mirando a su hija por última vez antes de salir, «tu madre estaría orgullosa de ti». Con esas palabras sorprendentes, se dio la vuelta y salió de la sala, seguido por Mendoza y sus guardaespaldas. Un silencio contemplativo llenó la habitación tras su partida. Finalmente, el señor Wong sonrió levemente. «Impresionante demostración de carácter. Señorita Salinas», comentó, «no muchos se enfrentarían así a Francisco Salinas, y menos aún su propia hija». «Hice lo que tenía que hacer», respondió ella simplemente. Elena se acercó a Iván y después de un momento de duda, le tendió la mano. «Felicidades, Iván», dijo con sinceridad. «Te mereces este momento. Lamento profundamente mi papel en lo que te sucedió». Iván estrechó su mano, asintiendo en silencio. Las palabras sobraban entre ellos, mientras los demás recogían los documentos y se preparaban para concluir la reunión. Sofía se acercó a la ventana, observó las luces de los aviones despegando y aterrizando en la noche, símbolos perfectos del cambio y la transición que ahora definían su vida. Iván se colocó a su lado. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «No lo sé», respondió ella con honestidad. «Acabo de renunciar a todo lo que conocía, mi familia, mi posición,
mi identidad, y has ganado algo más valioso, añadió él. Tu integridad, tu independencia, la capacidad de mirarte al espejo sin avergonzarte de lo que ves. Sofía sonrió levemente. Es extraño. Hace apenas 2 días me estaba burlando de ti en tu taller, creyéndome superior por mi apellido y mi dinero, y mírame ahora. La vida tiene giros inesperados, respondió Iván. Lo importante no es dónde empezamos, sino las decisiones que tomamos en el camino. Miraron juntos hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar. Un nuevo día se aproximaba, trayendo consigo la promesa de justicia y la posibilidad de redención, tanto para el mecánico que había perdido todo, como para la heredera que había encontrado su verdadero valor más allá de su apellido. El auditorio del Centro de Convenciones de la Ciudad de México estaba abarrotado. Periodistas, ejecutivos de la industria automotriz, ambientalistas y políticos se acomodaban en sus asientos, expectantes ante el histórico anuncio que estaba por realizarse. En la primera fila, Iván Colón Cabrera, vestido con un traje azul marino que contrastaba con su habitual overol de mecánico, repasaba mentalmente su discurso. A su lado, sorprendentemente, se encontraba Sofía Salinas, con una expresión serena que ocultaba la tormenta emocional de los últimos meses. ¿Estás segura de esto?, preguntó Iván en voz baja. Todavía puedes echarte atrás. Sofía negó firmemente con la cabeza. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió, apretando brevemente la mano de Iván en un gesto que se había vuelto familiar entre ellos. Es lo correcto. El director de la Fundación Amanecer Limpio se acercó al podio, dando inicio al evento. Damas y caballeros, hoy presenciamos un momento histórico para la industria automotriz y para nuestro planeta. La presentación del sistema de propulsión eco-universal representa la democratización de la tecnología limpia. Poniéndola al alcance de todos, me complace presentarles al genio detrás de esta revolución, el ingeniero Iván Colón Cabrera, y a la presidenta de la Fundación, Sofía Salinas. Los aplausos resonaron mientras ambos subían al escenario. Iván tomó la palabra primero, explicando en términos sencillos cómo su sistema permitiría convertir casi cualquier vehículo de combustión interna en uno híbrido, a un costo accesible, reduciendo drásticamente las emisiones contaminantes. Cuando llegó el turno de Sofía, un silencio expectante cubrió la sala. Todos conocían los dramáticos eventos de los últimos meses, la sorprendente alianza entre Salinas Industries y la recién creada Fundación Amanecer Limpio, el reconocimiento público por parte de Francisco Salinas de la autoría original de Iván y la decisión sin precedentes de liberar la patente bajo un sistema de licencias de bajo costo. Hace 6 meses, yo era una persona diferente, comenzó Sofía. Vivía en una burbuja de privilegios, ciega ante las injusticias que habían construido mi mundo cómodo. Un encuentro casual con un mecánico de barrio cambió todo. Su mirada se cruzó brevemente con la de Iván antes de continuar. Descubrí verdades incómodas sobre mi familia y nuestra empresa. Enfrenté una elección difícil entre lealtad familiar y justicia. Elegí la justicia, y aunque el camino no ha sido fácil, hoy puedo decir con orgullo que tomé la decisión correcta. Sofía hizo una pausa, buscando entre el público. Mi padre no está aquí hoy, continuó. Nuestra relación sigue siendo complicada, pero debo reconocer que, a pesar de nuestras diferencias, finalmente hizo lo correcto. Al aceptar compensar a Iván por el daño causado y reestructurar Salinas Industries hacia un modelo más ético y sostenible, ha demostrado que incluso los imperios más poderosos pueden cambiar de rumbo. Los murmullos recorrieron la audiencia. La transformación de una de las corporaciones más despiadadas de México en un promotor de tecnología accesible y sostenible había sacudido los cimientos del mundo empresarial. La Fundación Amanecer Limpio, que tengo el honor de presidir, ha establecido alianzas con fabricantes de todo el mundo, pero lo más importante es que hemos creado programas para que talleres pequeños como el de Iván puedan certificarse para instalar nuestro sistema en vehículos existentes. La tecnología limpia ya no será un lujo, sino un derecho al alcance de todos. Las cámaras disparaban incesantemente, capturando lo que muchos llamarían después el momento en que la industria automotriz cambió para siempre.
Este no es solo un avance tecnológico, concluyó Sofía, es un cambio de paradigma. Demuestra que la innovación y la justicia pueden ir de la mano, que el progreso no tiene por qué construirse sobre la explotación. Hoy comenzamos a reparar no solo el daño ambiental, sino también una injusticia personal que representa tantas otras en nuestro sistema. Al terminar la presentación, mientras los asistentes se acercaban para conocer más detalles del revolucionario sistema, Iván y Sofía compartieron un momento de tranquila complicidad. Nunca imaginé que aquel día, cuando entraste a mi taller burlándote del mecánico pobre, terminaríamos aquí, comentó Iván. Yo tampoco, sonrió Sofía, pero me alegra que así haya sido, aunque extraño un poco mi Ferrari. Tu Honda híbrido convertido con nuestro sistema es mucho más impresionante, respondió él con una sonrisa. Al menos para las personas que realmente importan. Entre los asistentes, pocos notaron a un hombre mayor, observando desde lejos. Francisco Salinas, considerablemente cambiado tras meses de introspección forzada, contemplaba a su hija con una mezcla de orgullo reluctante y respeto. Su imperio había cambiado irrevocablemente, al igual que su relación con Sofía. Pero incluso él, en sus momentos de honestidad, reconocía que su hija había demostrado más valor y principios de los que él jamás había poseído. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente a través del salón, Francisco asintió levemente antes de darse la vuelta y desaparecer entre la multitud. Era su manera de decir que, a pesar de todo, entendía y respetaba la elección de su hija. Mientras los reporteros se aglomeraban alrededor de Iván y Sofía para la sesión de preguntas, nadie podría haber adivinado que todo había comenzado con una burla en un modesto taller de barrio. A veces las mayores transformaciones comienzan en los lugares más inesperados. Cuando la arrogancia se enfrenta a la dignidad y la verdad, emerge finalmente de las sombras. Para Sofía Salinas, quien una vez había despreciado a un mecánico por su apariencia, la lección había sido profunda. La verdadera riqueza no estaba en los autos lujosos o las mansiones imponentes, sino en la integridad de espíritu y la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando el costo personal es inmenso. Y para Iván Colón, el ingenio y la perseverancia habían triunfado finalmente sobre la injusticia, no con venganza, sino con una visión más grande, un mundo donde la tecnología limpia no fuera privilegio de pocos, sino derecho de todos. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, iluminando el horizonte con tonos dorados, una nueva era comenzaba, una construida no sobre imperios de cristal, sino sobre cimientos de verdad, justicia e innovación compartida. El mecánico y la heredera, una vez separados por abismos de clase social y prejuicio, habían encontrado un propósito común más grande que cualquier diferencia. Y en ese propósito, también habían encontrado algo inesperado, la redención mutua y un futuro donde las burlas del pasado se habían transformado en respeto y admiración mutuos, demostrando que incluso los inicios más improbables pueden conducir a los finales más extraordinarios.